Vamos a iniciar con el seminario de hoy. Muchas gracias a la doctora Janet y al doctor Luis Gerardo por aceptar esta invitación. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Voy a permitirme leer, pues de manera rápida y resumida, pues su semblanza de la doctora Janet y del doctor Luis. La doctora Janet se tituló de químico de la Universidad de Guanajuato con mención honorífica, obtuvo el grado de maestría y doctorado en electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Realizó dos estancias doctorales en la CNR ITAE, Instituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia Nicola Giordano, en Messina, Italia. Espero haberlo leído bien, Janet. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Membranas del periodo 2020 al 2023. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Coautora de más de 125 publicaciones en revistas internacionales indexadas en el JCR, con más de 2.800 citas. Es reconocida con el perfil deseable PRODEP desde el 2012 y líder del cuerpo académico consolidado de catálisis de la UAC. Actualmente es líder del Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica CDUAC, es responsable y colaboradora de varios proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT, realizados en el desarrollo de materiales nanoestructurados con propiedades electrocatalíticas, inmovilización enzimática y desarrollo de membranas compósitas de intercambio protónico para su aplicación en sistemas electroquímicos de conversión de energía. Y también le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Luis Gerardo Arriaga Hurtado, quien es ingeniero en energía egresado en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en energía por el Centro de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual IER, y doctor en Ciencias Químicas egresado de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Université de Poitiers en 2015 al 2005 al 2006. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2003, actualmente nivel 3 del SNI. Es investigador titular del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica CIDETEC desde el 2006. El líder del Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica desde su creación en el 2016. Ha sido profesor visitante en varias instituciones europeas y de América Latina, como la Université de Poitiers, Francia en 2005, Institut di Tecnologia Avanzate per l'Energia, Nicolo Giordano, del CNR Italia en diversas ocasiones entre el 2007 y 2009, Centro de Microelectrónica en España en 2010, TRE Tozzi, Renewable Energy en Italia en 2011 y en el Instituto Européen de Membrane en Francia en 2012. Entonces, sin más preámbulo, les doy la más cordial de las bienvenidas y les cedo la palabra. Voy a poner la presentación. Y muchas gracias, Carlos. Yo voy a dar una parte de la presentación. Estoy ahorita en comisiones de evaluación de cátedras, que bueno, ahora se llama Investigadores por México, del área de 3 años, y por lo tanto, pues nos están de repente trayendo todo este relajo. Quiero platicarles antes, como veo que puede ser algo interesante la parte de energías renovables, y antes de empezar con el Laboratorio Nacional, que es de micro y nanofluídica, les voy a platicar algunas experiencias que tuve en mi año sabático del año pasado, que lo estuve haciendo tanto en un instituto de investigación de energía, de energías avanzadas, que es el ITAE, que está en la Sicilia, Italia, y estuvimos realizando sobre todo un enfoque hacia la parte de hidrógeno. O sea, en el grupo hemos seguido trabajando mucho en la parte de hidrógeno, en la parte de celdas de combustible, pero sobre todo tenemos una expertise de varios años en el área de electrólisis muchos años PEM, que es el uso de membranas poliméricas en medios ácidos, y bueno, desarrollamos sobre todo mucho la parte de materiales, la parte de sistemas y la parte de evaluación de esos sistemas. Entonces, en esta estancia sabática estuvimos desarrollando un dispositivo, pero ahora nos movimos hacia
sistemas y qué es lo que se está haciendo ahorita a nivel mundial, que es en medios alcalinos. Ya les iré platicando rápidamente por qué se ha cambiado de medios ácidos a medios alcalinos, para que lo puedan comprender, y si alguien está interesado en trabajar en estas líneas, que son relativamente nuevas en los últimos 2 años, otra vez la parte alcalina en todas las áreas por ejemplo, celdas de combustible, electrólisis, sistemas de compresión, etcétera, ha tenido un gran avance. Y también una parte de los materiales que hemos desarrollado en conjunto con el INCAR. El INCAR en España. El INCAR es un instituto del carbón, es un instituto nacional del carbón que depende del CSIC. El CSIC es digamos, el CONACYT en España. Y bueno, ellos han tenido grandes avances en la parte del área de materiales de carbón. Sin embargo, muchos de los materiales ahora que estamos haciendo en conjunto son materiales metálicos, son paladios, platinos nuevamente, con esta estructura tipo cerogel. Bueno, la siguiente, por favor, Carlos. Bueno, la estrategia y que hemos intentado llevar a través de algunos proyectos de México con la Unión Europea a través de estas dos instituciones, italiana y española, bueno, hemos tratado de estar con ellos en la propuesta de varios proyectos en Horizon, con la idea y con los planes que tienen a 2050, que es nuevamente la instalación de sistemas de energía renovable para la producción de hidrógeno y que puedan suministrar muchos de los sistemas que ahora pueden existir o que existen que utilizan el hidrógeno como un combustible. Estamos hablando de sistemas de combustión para el transporte, pero también sistemas de producción de energía eléctrica a través de celdas de electroquímicas. Entonces, bueno, a través de algunos proyectos nos estamos acoplando para, obviamente, también desarrollar algunos proyectos de este tipo en México. La siguiente. Bueno, ¿qué es lo que se está vislumbrando? Ustedes ya lo han escuchado, es la transportación, ¿no? El hidrógeno como un combustible en diferentes transportes. Las primeras etapas que ya se están viendo en México son a través de autos híbridos, ¿no? Que es un auto que tiene o que utiliza dos tecnologías para el movimiento del auto, que es a través de motores eléctricos, complementando, más bien un motor de combustión que se apoya de un motor eléctrico, que son estos sistemas híbridos, y ya hay transporte obviamente eléctrico, y hay varias empresas que tienen autos eléctricos 100%, llamémosle Tesla, le llamamos a algunas empresas japonesas, la BMW, etcétera. Entonces se está pensando en Europa que no sea solo el uso de baterías a base de litio, que puedan ser la parte esencial de los motores de motores eléctricos, sino también que el hidrógeno pudiera ser parte del suministro de la energía de estos motores. La siguiente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Los sistemas del lado derecho, podemos ver que es un sistema PEM, que es Proton Exchange Membrane, dos sistemas en medio ácido que tienen la capacidad de producir hidrógeno de alta pureza y oxígeno del lado derecho. Entonces, del lado del cátodo producimos hidrógeno y del ano producimos oxígeno de alta pureza. Es una membrana de intercambio protónico. Lo que ha sucedido es que es una patente, esta membrana, este material polimérico, y que incrementa los costos del sistema. Sin embargo, las densidades de potencia que se han encontrado son bastante altas, pero existe un grave problema también, que son los materiales a utilizar. Normalmente el cátodo utiliza materiales a base de platino y en el ánodo a base de iridio o óxidos de iridio, que son los más eficientes y que soportan también toda esta parte de alta estabilidad en un medio ácido. ¿Hacia dónde se están moviendo? A sistemas más baratos, que son del lado izquierdo la electrólisis alcalina, en donde una de las grandes ventajas es que puede utilizar membranas, diafragmas que tengan este transporte de un ion en medio alcalino, que puede ser con alta conductividad
y membranas más baratas, pero sobre todo que los materiales que pueden utilizar electrocatalíticos del lado del cátodo pueden ser a base de níquel, óxidos metálicos y que no utilicen sobre todo un material noble. Y eso les da una gran ventaja en cuestiones de costos. Sin embargo, obviamente en muchos de estos sistemas, uno de los problemas es que el gas producido no tiene una gran pureza. Sin embargo, bueno, hay mucha investigación ahora en este tipo de sistemas. La siguiente. Bueno, aquí muestro de qué está compuesto un electrolizador de membrana de intercambio aniónico. En la parte media es la membrana, como le llamamos nosotros el ensamble membrana-electrodo. De parte del ánodo tiene un electrodo a base de níquel, como comentamos, y del lado del cátodo puede utilizar materiales a base de óxidos de níquel cobalto. Y bueno, obviamente tiene toda esta parte de los colectores, etcétera, y es un sistema que, bueno, puede compactarse de una manera muy adecuada y entonces puedes tener una serie de monocelas que le llamamos stack. La siguiente. Bueno, estos son los materiales que nosotros sintetizamos tanto en España como en México y que hemos llevado para su uso en estos dispositivos que son óxidos de fierro níquel y donde mostramos, bueno, que son una morfología nanosférica y a través de tener tamaños entre 30 y 50 nanómetros aproximadamente. La siguiente. Bueno, este es el XPS del material. Si quieren, después lo podemos comentar con más detalle. La siguiente. Estas son las membranas, es una especie de acetato. Estas membranas, las características que tienen, bueno, tienen alta estabilidad en estos medios, tanto química como electroquímicamente, tienen buenas propiedades mecánicas, baja permeabilidad y obviamente algo que se requiere en este tipo de membranas, en este tipo de acetatos, bueno, que tengan una alta conductividad aniónica. La siguiente. Esta es la preparación de los electrodos. Esto lo hicimos parte en la UAC, que tenemos todo el equipo para poder desarrollar y depositar este tipo de materiales sobre las membranas. La siguiente. Bueno, este ya es un electrolizador de la parte derecha superior. Es un electrolizador en medio alcalino que ya están incorporados en los casos un ánodo, que en este caso es una base para comparar de los materiales que existen comercialmente o con alto rendimiento con los materiales que nosotros desarrollamos. Entonces, rápidamente, esta curva lo que hacemos es, como es un electrolizador, necesita energía, necesitamos aplicar una diferencia de potencial y esa energía en muchos de los casos viene de o puede provenir de energía solar, de energía del viento, maremotriz, etcétera. Por eso es que este tipo de sistemas son los que complementan una producción verde del hidrógeno y que se acopla obviamente y directamente con las diferentes energías renovables. Estas curvas, bueno, me muestran cómo aplico yo una diferencia potencial entre 1 y 2 volts entre ánodo y cátodo y entonces yo obtengo una densidad de corriente a través de esa diferencia potencial aplicada y donde tiene un cambio exponencial esta curva y puede llevar hasta aproximadamente 2 amperes por centímetro cuadrado y que directamente a través de la ley de Ohm uno puede con esto saber la cantidad de hidrógeno que yo estoy produciendo de este tipo de sistema. La siguiente. Hacemos diferentes curvas, lo que hacemos obviamente es un dispositivo de pruebas, podemos hacer desde variar el ánodo, o sea, depositar un material anódico, un material catódico, podemos tener diferentes tipos de membrana y obviamente vamos variando las cargas de material. En este caso son unas curvas donde se muestra diferentes cargas de material de platino para comparar con nuestros materiales desarrollados en México. La siguiente. Aquí ya estoy mostrando a diferentes temperaturas, como podemos ver desde 30 a 60 grados, mi material sintetizado en México. Estas son unas curvas de impedancia con las cuales podemos ver de mi dispositivo cómo está cambiando la resistencia del sistema, que es obviamente importante. Si la resistencia se incrementa mucho, entonces voy a tener obviamente una pérdida energética dentro de mi dispositivo. La siguiente. Esta ya es, si podemos ver
unas curvas de comparación. Puedo ver mi material utilizado como ánodo con respecto a un material que es comúnmente utilizado, que es el óxido de iridio para este tipo de sistemas, pero finalmente el iridio es un material noble, son materiales costosos y obviamente con alto rendimiento, pero si ustedes pueden ver, al utilizar el material desarrollado en México, podemos tener altas densidades de corriente, lo cual el dispositivo va a estar produciendo una alta cantidad de hidrógeno. La siguiente. Estos son ya las evaluaciones en estabilidad, alrededor de 70 horas que yo le permito al sistema estar trabajando y yo lo sigo evaluando y yo obviamente acumulando el hidrógeno, almacenando el hidrógeno que yo estoy produciendo. La siguiente. Bueno, este es otro material que desarrollamos también en México, que es un tridom. Parte del grupo obviamente le interesa mucho la síntesis de materiales no nobles con altos rendimientos, altas áreas superficiales, áreas electrocatalíticas también altas, y que, bueno, obviamente me puede permitir reducir el precio del material y, obviamente, desarrollar la tecnología con base a todo el dispositivo que podríamos producir también en México. La siguiente. Me voy a ir rápido ya en estos. Bueno, es un material tridom, como pueden ver. Si quieren después mayor información, les puedo enviar los dos papers que tenemos ya publicados de estos dos materiales. La siguiente. Como pueden ver los tamaños, hacemos obviamente todo el análisis vía TEM, tanto en Italia como con algunos de los socios en el CIMAP, en el Centro de Materiales Avanzados que está en Chihuahua. La siguiente. Este es el dispositivo nuevamente, el cual volvimos obviamente a abrir y a someterlo con las características de este otro material tridom. La siguiente. Estas son diferentes pruebas con cuestiones de estabilidad, hasta 24 hasta 150 horas de trabajo de nuestro electrolizador. La siguiente. Bueno, finalmente lo que quería mostrarles es este tipo de sistemas que estamos desarrollando para, si alguno está interesado, obviamente, en poder participar en sistemas de producción de hidrógeno vía electrólisis en medios alcalinos, desde el desarrollo de membranas, el desarrollo de materiales o la ingeniería del propio dispositivo. Y bueno, estos son los proyectos con los que hemos estado trabajando en Italia, que son finalmente con los que puede uno estar teniendo recursos económicos. Por otro lado, también les muestro esta revista, el Materials for Renewable and Sustainable Energy, que es de Springer, por si les interesa mandar trabajos relacionados con los materiales aplicados a sistemas renovables en energía, donde estoy participando con los grupos de Italia como Advisory Editorial Board y que obviamente les hago esta difusión para los que estén interesados en poder enviar trabajos a esta revista. Si me pone la siguiente presentación, Carlos, por favor. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, el Laboratorio Nacional es otra área que tenemos dentro de nuestras instituciones. Y bueno, la doctora Yanel les va a platicar de otro tipo de dispositivos que también obviamente generan energía, en este caso energía eléctrica, pero que son microdispositivos. Estamos hablando de que a través de un chip y diferentes combustibles no convencionales podemos generar energía eléctrica. Entonces, la siguiente, por favor, bueno, este laboratorio nacional es un conjunto de diferentes instituciones que ahorita las voy a presentar. Estamos, obviamente, es un laboratorio nacional que depende de CONACYT directamente. Y bueno, pues la idea es utilizar los microdispositivos, la microfluídica, para tanto generar energía eléctrica como también poder generar combustibles, en este caso hidrógeno. La siguiente. Bueno, ¿qué es un laboratorio nacional? Existen alrededor de 70, 80 laboratorios nacionales en el país, los cuales están avalados por CONACYT. Y la idea es unir en una área de investigación, tanto científica y tecnológica, a 4, 5, 6, 7 instituciones del país que tengamos ese fin de desarrollo. Entonces,
La idea de estos laboratorios fue poder participar con varias instituciones y obviamente tener una infraestructura científica en donde los estudiantes puedan utilizar. La siguiente. Bueno, este laboratorio nacional está Centro CONACYT, el Centro de Materiales Avanzados en Chihuahua, está el SICA, que es el de Química Aplicada, que está en Saltillo, está la UAC, como les comentaba, aquí en Querétaro, está el Tecnológico, el Instituto Tecnológico de Chetumal, que está en Quintana Roo, y obviamente está CIDETEC, que es un centro CONACYT, donde yo trabajo, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Este es el logo del Laboratorio Nacional. Y como les comentaba, el CEO también hace algunos años formó parte de los socios. ¿Qué fue un socio para un laboratorio nacional? No solo es, bueno, a mí me interesa estar, me interesa la microfluídica o me interesan los microdispositivos para conversión de energía, sino la institución tenía que ofrecer tanto una infraestructura como también económicamente aportar al grupo. Entonces, hace 6 años convencimos a varias instituciones de crear este laboratorio y bueno, tuvimos bastante éxito. Las instituciones pusieron dinero y un porcentaje mayor lo ponía CONACYT y con base en ello, entonces sí, podíamos adquirir infraestructura para las diferentes instituciones y entonces poder contar con ella para los siguientes años, que es la que les voy a mostrar rápidamente, la siguiente. Bueno, tenemos en CIDETEC, a través de este proyecto, una sala blanca. Una sala blanca, clase 100,000 y 10,000, fue una de las primeras que se hizo en los centros CONACYT. Es una sala blanca relativamente pequeña, de 80 metros cuadrados más o menos, pero que nuestra idea en aquellos años fue prototipar. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de hacer 1,000, 100,000 piezas, pero sí tenemos la capacidad de prototipar y sobre todo a la gente que tuvimos o que tenemos en los últimos años, que son a través de 2 proyectos de cátedras grupales, que pudimos incorporar gente de diferentes áreas de investigación, pero todas con el fin y el uso de la microfluídica para sensores, para chips que detecten alguna enfermedad, por ejemplo, chips que detectan el COVID. Se desarrolló un proyecto para COVID, se han desarrollado proyectos para el cáncer. Entonces, se amplió el Laboratorio Nacional, no solo la parte de energía de conversión y almacenamiento de energía, sino también de salud. Entonces contamos con esta sala blanca que funciona hasta el día de hoy. Tenemos fotolitógrafos, tenemos un CNC para el micromaquinado de dispositivos mecánico, pero que tiene que trabajar dentro de la sala blanca porque podemos trabajar hasta 10, 15, 20 micras. Y bueno, pues este está a disposición de todos. La siguiente. Tenemos, bueno, como les comentaba, está obviamente varias impresoras 3D, toda esta parte de micromaquinado, fotolitografía, adelante. Tenemos varios potenciostatos, eh, obviamente para el uso de la parte electroquímica, y tenemos un equipo que solo existen dos en México, que es un microscopio electroquímico de barrido que me permite poder ver en una superficie y también en un 3D, poder hacer un scanning en una superficie y puedo yo ver cómo cambia mi superficie con un electrolito utilizado y cómo cambia electroquímicamente a lo largo o de la película depositada. La siguiente. Bueno, tenemos en la UAP XRD, etcétera, varios equipos de microondas, calorímetros, espectrómetros, fluorescencia de rayos X, tenemos un potencial Z. La siguiente. Como les comentaba, la idea también del Laboratorio Nacional fue poder incorporar investigadores de otras áreas para la parte de salud, para la parte de detección. Entonces tenemos un equipo también de análisis y purificación de enzimas y eso nos llevó, como lo va a platicar en unos minutos más la doctora Janet, poder desarrollar también sistemas de conversión de energía a través de biomateriales. ¿Sale la siguiente? Y bueno, estas son las áreas que tenemos como investigación en mi grupo en mi grupo a través del Laboratorio Nacional. La siguiente. La siguiente.
Bueno, rápidamente, ¿qué es un sistema microfluídico? De manera muy breve. Igualmente, tiene un cátodo, tiene un ánodo. Anteriormente mostré que las dividía un material polimérico, ¿no? Con ciertas características donde se transportaban los iones, sean protones o sean aniones, y entonces era un medio ácido o un medio alcalino. En este caso es un sistema muy pequeñito que no utiliza una membrana física, sino es a través de dos fluidos, uno del lado del cátodo y uno del lado del ánodo, en flujo laminar, y que me permite que no se mezclen, pero que sí puedan transportar iones del cátodo al ánodo o del ánodo al cátodo. Entonces, este tipo de dispositivos que tienen pocos años de desarrollo me permitirían en un chip suministrar algún combustible líquido y poder generar energía eléctrica o aplicar una diferencia potencial y generar un combustible, como puede ser el hidrógeno. Tiene todo, obviamente, una base científica, tiene que ser un flujo laminar con un número de Reynolds, tiene ciertas características para que pueda ser un dispositivo microfluídico. Y obviamente que uno de los tamaños de este dispositivo sea en el orden de micras. La siguiente. Bueno, como les comentaba, entra un oxidante, entra un combustible y entonces nos permite utilizar diferentes combustibles, tanto en medio ácidos como básicos, y entonces retomamos muchos combustibles líquidos, diferentes tipos de alcoholes, metanol, etanol, también ácido fórmico, glicerol, y nos empezamos a mover a glucosa, por ejemplo, ácido láctico, y entonces de ahí viene lo que platicaremos más adelante de manera muy rápida. Entonces utilizamos la glucosa de la sangre, utilizamos el ácido láctico del sudor, y entonces estos dispositivos empiezan a tener otra o una amplia aplicación de microdispositivos de conversión de energía. La siguiente. Bueno, estos son los antecedentes, los materiales de construcción, los materiales catalíticos utilizados, y obviamente los métodos de fabricación pues son a través y con el uso de la sala blanca, mucho de ellos. La siguiente. Los diferentes combustibles que utilizamos, las diferentes características de los materiales electrocatalíticos que vienen en estas publicaciones que tenemos. La siguiente. Con otros combustibles, soportar los materiales, como por ejemplo en polianilina, nanotubos, que hicimos ya hace pues bastantes años. Esas son algunas publicaciones. La siguiente. También con el ácido fórmico, algunas publicaciones en el Power Source, Electrochemical Society. La siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que nos interesó desde el 2009? Bueno, tenemos un dispositivo, muestro del lado izquierdo la densidad de potencia, tiene un tamaño, entonces obviamente en este caso el tamaño nos importa, que tiene que ver con cuánta densidad de potencia, o sea, cuánta energía yo le saco a un dispositivo de pequeñito, ¿no? Y si lo hago ahora más pequeñito, pero con otra tecnología, entonces como podemos ver a su lado derecho, cómo empezamos a incrementar con base a ingeniería, a una parte de simulación que realizamos, el uso de diferentes tipos de materiales y obviamente ingeniería en el desarrollo del dispositivo, pudimos llegar desde más o menos 3.3 miliwatts por cada centímetro cuadrado hasta 100 miliwatts por cada centímetro cuadrado, que ya es una energía obviamente que se puede utilizar para diferentes aplicaciones, llámese para cargar dispositivos portátiles, para utilizarlo en energía para sensores, marcapasos, etc. La siguiente. Bueno, este es un sistema que desarrollamos que es flexible, compacto y que puede pegarse al cuerpo, ¿no? La siguiente. Bueno, en esta parte se lo voy a dejar a la doctora Janet. Yo tengo un compromiso, pero bueno, ahorita de todas formas regreso unos 20 minutos para preguntas. Gracias. Bueno, voy a continuar. Pues como comentaba el doctor Arriaga, este laboratorio nacional, desde 2016 más o menos iniciamos con este consorcio y pues la idea es
hacer investigación, también dar servicio, pero en diferentes áreas. Yo particularmente, mi grupo de trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro, nos dedicamos al desarrollo de dispositivos que utilizan fluidos corporales para la conversión de energía. Aprovechando la experiencia en la microfluídica, los diferentes diseños de los cuales ya habló el doctor Arriaga, las técnicas de fabricación, todos los catalizadores que ya habíamos trabajado desde por ahí, desde 2008 aproximadamente, diferentes catalizadores, diferentes combustibles, nos abrió esta posibilidad de empezar a trabajar en aplicaciones que fueran más orientadas al área de salud. Aquí simplemente quise poner pues los objetivos, ¿no?, de la Agenda 2030, que nos habla precisamente de pues preocuparnos por los cambios que estamos teniendo a nivel mundial, a nivel global, y entre Hola, doctora Janet. ¿Me escucha? Ya no la escuchamos. Más bien, o no sé si yo dejé de transmitir, si alguien me puede decir de los presentes. No se escucha. No se escucha. Muy bien. Entonces creo que perdimos un poquito a la doctora Janet. ¿Me escuchan, Carlos? Ya otra vez, ya te recuperamos. Perfecto. Si me puedes pasar a la siguiente. Excelente. Bueno, aquí simplemente comentar, bueno, pues hacia dónde van todos estos objetivos, ¿no?, de la Agenda 2030, en que se espera, este es un gráfico de la Agencia de Energía Internacional, se espera que para 2050 pues sean las energías renovables las que más se utilicen tanto a nivel pues nacional como obviamente a nivel internacional. La siguiente. Y bueno, les decía que nosotros nos enfocamos más a la cuestión de bioenergía, en donde aprovechamos residuos biológicos para la conversión de energía como nuestra fuente de energía. Y hace ya algunos años nos empezamos a involucrar con lo que tiene que ser, con lo que son fluidos corporales, como la sangre, la saliva, lágrimas y recientemente en sudor, para diversas aplicaciones, no solamente para conversión de energía, sino también para buscar aplicaciones en el área biomédica. La siguiente. Y bueno, pues este es un gráfico bastante interesante de cómo nuestro cuerpo, nuestro propio organismo puede ser una fuente, es una fuente y distribución de energía corporal y se puede aprovechar con diferentes tecnologías, ¿no? Energía química, por ejemplo, de los fluidos corporales como la glucosa, el ácido láctico, que son biomoléculas capaces de oxidarse y al sufrir un efecto de oxidación, pues hay una transferencia de electrones y esa transferencia de electrones puede ser aprovechada como energía eléctrica, la energía térmica del organismo, la energía mecánica para otro tipo de dispositivos, piezoeléctricos, triboeléctricos y demás. La siguiente. Entonces, aprovechando esto, y en esta gráfica les muestro, es una gráfica de densidad de energía de diferentes combustibles. Los más comunes, pues conocemos el metanol, el etanol, pero por ahí en esa misma gráfica observamos el lactato, la glucosa, que tienen densidades de energía bastante competitivas con los combustibles convencionales, ¿no? Como son el etanol y el metanol, que son bastante comunes. Entonces fue que decidimos incursionar en esta área. La siguiente. Y bueno, aprovechando las altas concentraciones que tenemos de estas biomoléculas en el sudor, por ejemplo, que tenemos ácido láctico, glucosa, urea, colesterol, cloro, déjenme decirles que estos compuestos
También nos hablan su presencia en el sudor, en la sangre, nos hablan precisamente del estado de salud del individuo, de la persona. Las concentraciones son bastante importantes como para ser detectadas, como para ser utilizadas, pero una variación en esa concentración, en esos contenidos de estas especies, pues hablan de una alteración en la salud del individuo. Por ejemplo, el cloro. El cloro, cuando lo encontramos en concentraciones muy altas, se habla de un padecimiento relacionado con la enfermedad que se da mucho en los niños que se llama fibrosis quística. Entonces, es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar. Son muchos los tratamientos a los que se les somete a los niños para poder llegar a diagnosticar esta enfermedad. Entonces dijimos, bueno, ¿y si lo podemos detectar fácilmente con un dispositivo microfluídico en el sudor? Pues estaría genial. Y hacia allá es donde van nuestras investigaciones. La siguiente. Y bueno, decidimos utilizar materiales catalíticos. Ya tenemos mucha experiencia en los materiales inorgánicos, en los metales que les comentaba el doctor Arriaga, en las diferentes configuraciones y demás. Pero dijimos, bueno, ¿por qué no incursionar en los materiales enzimáticos? La siguiente. Tienen una gran ventaja las enzimas que pueden oxidar directamente los combustibles hasta llegar a CO2 y agua, mineralizarlos completamente. Son altamente específicos, altamente selectivos, es decir, si tú tienes un montón de reactivos en un fluido, por ejemplo, pues solo van a oxidar específicamente a una molécula. Aquí el detalle o el reto está en la inmovilización de la enzima. ¿Por qué? Yo necesito colocarla en un sustrato, en una superficie conductora, para poderlo incluir dentro de mi dispositivo microfluídico, pero ahí la enzima tiene un problema, que es muy fácil que se desactive, es muy fácil que esos cambios de pH y de temperatura me la inactiven totalmente. Entonces, ese fue un reto para nosotros que comenzó hace varios años. La siguiente. Entonces, lo que queremos enfocar y hacia donde hemos ido es desarrollar biosensores electroquímicos con nuestra experiencia en electroquímica, con la infraestructura que tenemos en el Laboratorio Nacional. Pues la idea es desarrollar dispositivos pues que no sean invasivos al cuerpo, al organismo. Precisamente hemos tenido acercamientos con el área con algunos organismos de salud como es el IMSS, en donde nos comentaban que ahora con la pandemia tuvieron pacientes que tenían, por ejemplo, en terapia intensiva y a veces, como tenían que estar monitoreando sus signos vitales, la glucosa y muchos otros metabolitos para ver el estado de salud del paciente, a veces los picaban hasta 20 veces al día. Entonces, es demasiado invasivo lo que hacen para poder estar haciendo análisis sanguíneos y demás. Entonces, la tendencia mundial es desarrollar sensores, biosensores, pero que no sean invasivos al cuerpo, que no lastimen al paciente. Entonces, hacia allá es hacia donde vamos. La siguiente. Y bueno, es precisamente lo que les hablaba, dispositivos no invasivos que están ahora en proceso de investigación, pero que hay avances bastante significativos. La siguiente. Y pues fueron nuestros inicios de la investigación. Pongo ahí esa imagen porque nos costó mucho publicar este artículo. Es de esos artículos que mandas como 8 veces y las 8 veces te lo rechazan. Finalmente lo logramos en 2016 y fue uno de nuestros primeros dispositivos microfluídicos que utilizan glucosa como combustible. Entonces, aquí estábamos iniciando con lo que tiene que ver con la conversión de energía. Aún no le entrábamos a la situación del sensado. La siguiente. Y bueno, pues simplemente es un dispositivo en el que utiliza electrodos enzimáticos. Utilizamos la glucosa oxidasa, que es una enzima selectiva a la glucosa, para desarrollar nuestros electrodos. Estos son estudios electroquímicos de caracterización, de comparación con la literatura, utilizando algunas nanoestructuras y arreglos de electrodo funcionales para la oxidación de la glucosa. La siguiente. Realizamos algunos estudios básicos de caracterización por voltamperometría cíclica, técnicas electroquímicas,
por técnicas espectroscópicas como es el infrarrojo, simplemente para caracterizar los materiales. La siguiente. Y después llegamos al desarrollo de una biocelda de combustible microfluídica. En este sentido, hemos tenido varias publicaciones, varias tesis de estudiantes de posgrado en el que se han desarrollado diferentes configuraciones del dispositivo microfluídico. Es todo un área de investigación, diferentes electrodos que se utilizan para llevar a cabo la oxidación de nuestra especie de interés. Y bueno, pues esto hemos logrado publicarlo en diferentes revistas. La siguiente. Y bueno, pues fuimos evolucionando. ¿En qué sentido? En la experiencia del desarrollo de los dispositivos microfluídicos, pues que fueran estables a lo largo del tiempo, en los electrodos, en los materiales y utilizando diferentes arquitecturas, diferentes combustibles para poder llegar a dispositivos mucho más pequeños y portátiles y que fueran versátiles, es decir, que yo pudiera adherir, por ejemplo, a la piel. En este sentido todavía no lo lográbamos porque teníamos un dispositivo de centímetros, del orden de centímetros, pero los materiales bastante rígidos que impedían adherirlo a la piel, por ejemplo. La siguiente. Si quieres pasamos a la siguiente para platicarles. Hay una foto más adelante para no andar tanto en estas partes técnicas. Si quieres, déjale aquí. Este fue la antesala para donde utilizamos la glucosa directamente de la sangre. Como pueden ver en la foto que se ve de su lado derecho de la pantalla, pues ahí tenemos sangre de un voluntario del laboratorio, de un estudiante que nos lo ajusticiamos ahí a sacarle sangre y lo introducimos directamente en el dispositivo microfluídico. Entonces, llegamos a ese diseño utilizando esos materiales catalíticos, materiales nanoestructurados basados en carbono, nanotubos de carbono y algunas enzimas. Y la idea de este dispositivo fue, pues, utilizar tal cual la sangre. Logramos que fuera altamente selectivo nuestro electrodo porque sabemos que la sangre tiene un montón de componentes, pero la molécula que nos interesaba directamente era la glucosa. Entonces logramos, la siguiente, obtener densidades de potencia bastante interesantes, utilizando tanto suero humano como sangre directamente en el dispositivo microfluídico, un desempeño bastante interesante. Les estoy hablando de densidades de potencia del orden de miliwatts por centímetro cuadrado. Estamos hablando de dispositivos muy chiquititos que pueden ser utilizados para aplicaciones biomédicas, para dispositivos portables, para sensores, pero que no demandan una energía bastante grande, ¿no? La siguiente. Y posteriormente llegamos a este otro dispositivo en el que es un dispositivo self-power. ¿Qué significa eso? Que el propio dispositivo obtiene su propia energía eléctrica para funcionar. Es autónomo energéticamente. Es decir, con la sangre que nosotros le inyectamos, logra oxidar la glucosa presente en la sangre para obtener la energía suficiente para funcionar. ¿Y para qué utilizamos este dispositivo? La siguiente. Pues además de que es un dispositivo que convierte la glucosa en energía eléctrica, pues también la detecta. También es un sensor. Y a partir de ahí nos fuimos para utilizar otros fluidos, entre ellos el ácido láctico, por ejemplo, presente en el sudor. Y bueno, aquí simplemente es mostrarles cómo hemos trabajado en diferentes materiales, diferentes componentes del dispositivo microfluídico, pues que sean versátiles. Y hemos utilizado mucho electrodos de espuma de carbón, de fibras de carbono, papel de carbón, que son altamente conductores. Nosotros necesitamos superficies conductoras para llevar a cabo todas las reacciones electroquímicas. Y bueno, pues estos son algunos de los sustratos que hemos utilizado. La siguiente. Y bueno, llegamos a utilizar también este otro dispositivo en el que funciona pero con sudor, utilizando lactato como biomolécula que es capaz de oxidarse. En este caso ya no es la glucosa, es el lactato presente en el sudor. Como ustedes saben, si hacen ejercicio, pues cuando no estamos acostumbrados, ¿no? Que hacemos mucho ejercicio, levantamos pesas, al día siguiente nos duelen muchísimo los músculos, pues es precisamente por todo el ácido láctico que se produce por este proceso de
de oxidación en el organismo. Pues ese ácido láctico resulta que se puede oxidar y yo puedo obtener energía a partir de él. Y simplemente en esta diapositiva lo que les muestro es el dispositivo microfluídico que utiliza ese sudor y que genera energía. Aquí vemos del lado derecho de su pantalla en la parte inferior las curvas de densidad de potencia y les decía, estamos en el orden de mili y microwatts, más o menos la energía que obtenemos a partir de estos dispositivos. La siguiente. Y bueno, pues este es un ejemplo de ellos. Desarrollamos un dispositivo tipo parche. Ahí pueden ver ustedes la foto del estudiante voluntario que está haciendo ejercicio, está sudando y ese sudor es captado por el parche que está en la parte superior izquierda, en donde tiene ahí arreglos de electrodo, catalizadores, materiales flexibles capaces de pegarse a la piel. Y a través de un dispositivo inalámbrico tipo wireless, nosotros podemos ir siguiendo cómo se está oxidando el ácido láctico en el organismo. Lo podemos seguir en una aplicación que desarrollaron los estudiantes del celular y simplemente en la gráfica de potencia del lado derecho, pues ahí se compara los valores que yo estoy viendo, ¿no?, en tiempo real con la comparación con un potenciostato, un equipo. La siguiente, por favor. Y bueno, pues les hablaba también de los cloruros. Con este dispositivo tipo parche no solamente detectamos ácido láctico, también podemos detectar cloruros y la idea es desarrollar estos materiales para diagnosticar enfermedades como la fibrosis quística, que es tan invasiva en los niños. La siguiente. Bueno, este es un ejemplo de algunos de los electrodos y los dispositivos electrónicos que estamos utilizando para hacer la interconexión con nuestra celda de combustible que va adherida en la piel y poder ir detectando cómo va funcionando. La siguiente. Bueno, estos son algunos otros ejemplos. Otros iones también importantes, por ejemplo, el potasio también está presente en el sudor. Y en el potasio también es importante detectarlo porque se relaciona con enfermedades renales. Las personas que tienen problemas en los riñones, pues tienen una alteración, presentan alteración en muchos de los iones que podemos detectar a través de la sangre, del sudor. El potasio es uno de ellos, el cloro es uno de ellos, y muchas otras biomoléculas, el colesterol, el ácido úrico, todo ello se correlaciona con el estado de salud del paciente. La siguiente. Bueno, les decía del ácido úrico, también tenemos algunos estudios, algunos proyectos y tesis de estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, que están trabajando con ello. La siguiente. Y bueno, pues simplemente esto es un resumen de lo que hemos desarrollado en el Laboratorio Nacional. Del lado izquierdo, les decía, tenemos dispositivos como iniciamos, dispositivos todavía grandes, robustos, pero poco a poco fuimos miniaturizando cada uno de ellos para optimizar su funcionamiento y demás, para llegar a un dispositivo que sea flexible, que sea adherible a la piel para las finalidades que nosotros queremos. Estos dispositivos microfluídicos, como comentaba el doctor Arriaga, no solamente se han utilizado para la detección y conversión de energía, también los hemos utilizado para otras aplicaciones, por ejemplo en agricultura, para la detección de glifosatos, para determinar sexo en plantas, para determinar propiedades organolépticas de los vinos. Aquí Querétaro pues es una zona donde tenemos últimamente muchos desarrollo en cuanto a viñedos y demás, y estamos trabajando ahí con un proyecto doctoral muy interesante que a través de un dispositivo microfluídico podemos determinar los componentes principales que le dan las propiedades organolépticas al vino y nos hablan de calidad. Entonces hemos tenido acercamiento con algunos de los productores aquí regionales. La siguiente. Y bueno, pues este simplemente es también una imagen, un resumen de todos los dispositivos microfluídicos que hemos desarrollado en el grupo, en el que son unos stacks. ¿Qué son stacks? Pues son apilamientos de dispositivos microfluídicos con la idea de incrementar la densidad de potencia en el dispositivo, sobre todo para otras aplicaciones que nos interesan. La siguiente.
Y bueno, pues esta es una plataforma microfluídica que les quiero comentar. Es un trabajo de una tesis de maestría en la que la idea es desarrollar, conectar un dispositivo microfluídico que va adherido a la piel, pero también con un piezoeléctrico. La idea es detectar fibrosis quística a través del sudor humano, pero de una manera en la que combinemos dos fuentes, ¿no? O sea, tanto la electroquímica como es la conversión del ácido láctico en energía eléctrica, el sensado de los fluoruros, pero también ese efecto piezoeléctrico que van a traer los fluidos a través de estos electrodos que me van a generar una fuerza mecánica, y puede traducirse en una diferencia de potencial. Esto es algo que estamos trabajando todavía, es bastante novedoso y bastante interesante. La siguiente. Y bueno, pues finalmente para concluir, pues el grupo del Laboratorio Nacional que trabaja en la Universidad Autónoma de Querétaro estamos muy enfocados a las aplicaciones biomédicas. Les decía, al desarrollo de todos estos sensores que no sean invasivos para el paciente. Y bueno, pues esta es una tendencia mundial en donde hay una serie de avances ya bastante significativos en este tema. La siguiente. Y bueno, pues este es el grupo de trabajo, ahí están nuestros datos, mi correo electrónico de la Universidad Autónoma de Querétaro, el correo electrónico del doctor Arriaga del CIDETEC, la página del Laboratorio Nacional y bueno, pues mi reconocimiento a los estudiantes. Tengo entendido, ustedes son estudiantes de posgrado y pues la verdad es que son nuestra principal fuente. Nosotros como investigadores pues no seríamos nada sin el trabajo de los estudiantes en el laboratorio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por escucharnos y pues atentos a las preguntas. Ya está por aquí Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Pues muy interesante todo lo que hacen y muy vasto sobre todo. Es excelente todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces vamos a dar paso a un par de preguntas. Creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Me llama mucho la atención la parte del hidrógeno. A veces recibo estudiantes de ingeniería en energía, por ejemplo, en materiales, y les pregunto si han escuchado hablar acerca de los autos que utilizan hidrógeno, ¿no? Y regularmente, pues no los conoce, ¿no? Y entonces en ese sentido va mi pregunta, doctor Luis, ¿qué tan avanzada está esta tecnología? ¿Qué tan madura está la tecnología en México? Me refiero a esta tecnología de hidrógeno. ¿Y qué perspectivas usted le ve aquí en México? Bueno, mira, aquí en México se ha intentado desde hace muchos años el poder tener dentro de la propia legislación que se tome en cuenta el hidrógeno como un combustible, lo cual no se ha logrado. Existe la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, existen pequeños prototipos y algunos esfuerzos de algunas instituciones, como el propio IER, el IE, que ahora es también de energías renovables, el que está ahí en Querétaro, lo conocerás bien, Carlos, o lo has escuchado. Nosotros acá en electroquímica, pequeños prototipos. Sin embargo, bueno, en varios países, como han logrado el impulso de esta tecnología hacia el transporte, es obviamente a través del gobierno y algunas empresas que les ha interesado hacer proyectos de demostración, pero me refiero a proyectos de demostración importantes, ¿no? Eso se sigue presionando que se logre en el país. Con el grupo con el que trabajamos, por eso es también el interés de seguir con estos grupos, no solo por el uso de su equipo, sino por, obviamente, la parte de complementar esfuerzos. Ellos tienen en la isla de la Sicilia, que es la isla más grande de Italia, que está hasta el sur, donde justo termina el zapatito, la punta del zapato. Tienen un proyecto demostrativo que hemos tratado de traer a México, que son busetas de 30 pasajeros, un autobús de unos 40, bicicletas y autos pequeños, ¿verdad? Como de 4 personas, en donde tienen el sistema de demostración, el sistema de electrólisis, como les mostré, pero obviamente ya el dispositivo de 50 kilowatts. Generan, lo utilizan con sistemas de almacenamiento de hidrógeno híbridos, o sea, son autos eléctricos,
pero son híbridos porque utilizan hidrógeno y baterías. Algunos tipos de baterías litio y otras que le llaman Zebra, que son de alta temperatura. Y bueno, ¿qué estamos intentando? Bueno, pues a través de algunos apoyos en México poder traer esta tecnología de demostración, pero a este nivel, no carritos, etcétera, sino traer pues ya autos que puedan o busetas que puedan transportar y que obviamente se les evalúe en condiciones de Ciudad de México, de Querétaro o de algunas otras ciudades importantes. Desafortunadamente no se ha logrado porque para esto se requiere un presupuesto bastante importante. Pero bueno, sí hay mucho trabajo en el área de hidrógeno, en el área enfocado más a materiales, algunos dispositivos que pueden desarrollarse. Nosotros tenemos en esta parte estaciones de pruebas hasta 1.5 kilowatts que podemos evaluar. Tenemos toda la instalación para hacerlo, tanto para evaluar el hidrógeno producido como para celdas de combustible, o sea, que utilizan el hidrógeno para generar energía eléctrica. Esos son los esfuerzos. Quisiéramos, obviamente, que hubiese más, ¿no? en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Y con respecto a estos sensores basados en nanofluídica y microfluídica, me imagino que pues ya tienen pues avances ya tecnológicos, ¿no? ¿Han llegado a transferir pues estos dispositivos a alguna empresa o ya explotan comercialmente a alguno de ellos? Fíjate que estamos en eso, precisamente les comentaba de un proyecto que tenemos con una empresa que se encuentra en el estado de Nayarit. Ellos son productores de papayas y nos buscaron hace unos meses para desarrollar un dispositivo microfluídico para detectar el sexo en la planta. Digo, es algo que nosotros desconocíamos completamente. Al parecer, la papaya tiene sexo, ¿no? Es femenino, masculino o hermafrodita. Y dependiendo del sexo, la producción de fruto se va a ver beneficiada o no. Entonces, ellos lo que querían es, antes de plantar la planta, detectar qué sexo tenía. Al parecer, no recuerdo si el femenino es el que tiene más producción de... El femenino o el masculino, no recuerdo, era el que tenía más producción de papaya. Y ellos lo que quieren es disminuir pérdidas, ¿no? O sea, saber que están plantando exactamente el sexo adecuado para tener la mayor producción de producto. Entonces desarrollamos un chip microfluídico y a través de detectar el ADN de la propia planta, es un sensor colorimétrico, podíamos detectar el sexo de la papaya. Entonces, esto les interesó bastante, se desarrolló un proyecto muy interesante. No se ha logrado todavía la patente, la transferencia, pero ellos están utilizando este dispositivo. Aquí un poco, pues la limitante que tenemos era pues fabricarlo también en volumen grande, ¿no? En masa. Pero pues sí hemos tenido acercamientos bastante interesantes. También con el Instituto de Genómica que está en Ciudad de México, para esto de la detección del SARS-CoV-2. También hemos tenido algunos prototipos. No hemos llegado todavía a comercializar, ni mucho menos, pero bueno, pues digamos que estamos en ese inter, ¿no? Con diversas aplicaciones. También no sé si por ahí, seguramente lo saben, en el CONACYT han intentado mucho disminuir el uso de los glifosatos. Entonces, también estamos trabajando en estos dispositivos microfluídicos para la detección de glifosatos. Simular algunos órganos en un dispositivo microfluídico. Por ejemplo, un tejido de cáncer de mama. Hay un montón de tipos de cáncer de mama, creo que son más de 40 tipos, y pues muchas veces el tratamiento que se le da al cáncer de mama pues es utilizar un fármaco sin importar qué tipo de cáncer de mama es. Entonces, lo que estamos trabajando con un grupo de la UNAM es precisamente simular un tipo de células cancerosas y evaluar cómo es la respuesta de estas células a un fármaco determinado. Entonces, esto se llama órgano on a chip, que tú tienes como un órgano confinado en un chip. Entonces,
No hemos logrado la transferencia, pero pues hemos estado trabajando en diferentes aplicaciones, estamos en ese inter todavía. Tú sabes, Carlos, tenemos aquí la cuestión del económica, ¿no? Que es pues una cuestión muy importante y que ahorita la hemos tenido muy restringida, ¿no? Por parte, pues, de diferentes organismos que nos pudieran apoyar Sí, claro. esas cuestiones. Pero bueno, pues hacia allá vamos. Ujú. Muy bien, pues les damos las gracias, muchas gracias por atender esta invitación y pues les vamos a hacer llegar un reconocimiento que me va a permitir leer rápidamente, es uno para cada uno y los voy a leer como si fuera uno solamente. El Centro de Investigaciones en Óptica CIO otorga el presente reconocimiento a la doctora Janet Ledesma García y al doctor Luis Gerardo Arriaga Hurtado por su participación en la plática Generación de Bioenergía Corporal y su aprovechamiento en biosensores autónomos, caso sangre y sudor. Lo firma nuestro director de investigación, el doctor Alejandro Martínez Ríos, y yo en representación de mis colegas del grupo de seminarios, les doy la más cordial de las gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y pues Gracias estamos a en todos. contacto, ¿eh? Y creo Muy que bien. un inicio para que vieran las líneas rápidamente, ¿no? Y que podamos, pues, colaborar. Digo, acá están las puertas abiertas y intercambio de estudiantes, etcétera, y lo podemos, hacer, ¿sale? Muy bien. Aquí hay una pregunta que les voy a hacer llegar por correo, si me lo permiten, para ya no entretenerlos. Después se las hago llegar. Muy bien. De acuerdo. Muchas Pues, gracias. hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.